¿Cuántos creen que tener un amor real es difícil? Es difícil. Pues en las caricaturas que veíamos, vemos unas muestras de amor que algunos dicen, ese que está ahí parece un tonto. Pero es parte del propósito de Dios para nosotros, es parte del anhelo de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarlo a que comencemos en esta mañana usando un poco la imaginación. Imagínese que estamos juntos y nos estamos escondiendo. Nos estamos escondiendo porque cuando nos asomamos al balcón nos damos cuenta que viene una corte de personas. Viene un agente de impuestos inmobiliarios, viene una corte de policías junto con un hombre encorbatado y de cachaco, abogado, y nosotros nos escondemos. Nos damos cuenta que los cobradores están ahí acampando al frente y los vemos y pensamos, estamos arruinados. Pensamos, estamos en serios problemas. Y es que lo que pasa es que en las últimas semanas, en los últimos meses, una crisis terrible ha venido a nuestra vida. Es tan difícil la situación que la poca comida que teníamos la vendimos y estamos casi a punto de aguantar hambre. Sabemos que los que están ahí vienen a cobrarnos un dinero que no tenemos. Es más, golpean la puerta y nosotros abrimos. Nos dicen, hemos venido a que nos paguen lo que nos deben o los meteremos a la cárcel. Nosotros nos llenamos de temor frente a esa corte de policías, frente a ese hombre uniformado que nos dice, paguen lo que deben. Y es que realmente debemos muchos impuestos, tenemos muchas deudas, es una situación difícil la que estamos atravesando. De repente el capitán del comando que golpeó y nos dijo que abriéramos la puerta, cuando nos ve a los ojos, de repente le suena el celular, contesta la llamada y nos dice, es para ustedes. Cuando contestamos la llamada nos damos cuenta que es directamente de la casa de Nariño y nos dice, Duque, nos hemos enterado de la gran cantidad de deudas que ustedes tienen. ¿Qué pasa? Nosotros solamente suplicamos por paciencia. Decimos, tenga paciencia. Tenemos dificultades, tenga paciencia. De repente, Duque dice, páseme al capitán, al general del comando. Se lo pasamos y el capitán del comando dice, bueno señor, sí señor, claro que sí. Sí, claro que sí. Como usted ordene. Cuelga y nos mira y nos dice, no sé qué contacto tienen ustedes. No sé con quién se relacionan ustedes, pero todo ha sido pago. Y coge una gran cantidad de hojas que son las deudas que tenemos y las rompe en nuestra propia cara y al frente de nuestra casa y las convierte en pedazos. Quizás no sabe usted que Dios hizo lo mismo por nosotros. Tal vez usted haya escuchado hablar de lo que dice Romanos 2:4, dice las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, refiriéndose a Dios. Tal vez algunos me decían que sí en una prédica cuando yo leía el Salmo 103, versículo 8, porque estaban durmiendo. Y olvidaron o no escucharon lo que dice este salmo cuando dice que compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No es raro que cuando debamos algo nos sintamos impacientes o nerviosos. No es raro que perdamos el sueño cuando sabemos que debemos algo. Y frente a Dios sí que somos deudores.
¿O acaso Dios, cuando usted ha usado el nombre de Dios para maldecir, Él le ha hablado con ira? No, ha actuado con una inmensa paciencia. ¿Y qué decir de esos hermosos atardeceres, los cuales muchas veces no nos hemos tomado el trabajo de decirle gracias? ¿Acaso cuando la infinidad de atardeceres que has visto y no le has dicho gracias, Él ha dicho, voy a racionar esos atardeceres, no los vas a ver más? No, Él tiene paciencia con nosotros. O tal vez usted ha venido a la iglesia con una sola motivación: hoy quiero que vean mi traje nuevo, la mechita nueva que voy a llevar. ¿Acaso a Dios lo ha dejado sin ropa? No, sigue teniendo paciencia con nosotros. ¿Y qué de las veces que le hemos prometido algo? Señor, si me haces eso, voy a dejar de mentir, voy a dejar los negocios torcidos, voy a empezar a actuar bien. ¿Acaso su paciencia se ha quitado a pesar de que nosotros hemos hecho una infinidad de cosas? La Biblia nos dice en el Salmo 103, compasivo y clemente es Jehová. Muchas veces le hemos dicho, Señor, ya no me voy a enojar más con fulano de tal. Si lo que le prometemos a Dios fuesen ladrillos, ya hubiésemos construido una urbanización. Promesas incumplidas. Pero Dios sigue siendo paciente. ¿No le parece que Dios tiene suficientes razones para alejarse de nosotros? Examínese por un instante. Dios tiene suficientes razones para alejarse de nosotros, para decirte, estás endeudado conmigo, no eres un buen hijo. Pero la Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, perdón, es capítulo 3 versículo 9, está mal ahí, dice, Dios es paciente, diga conmigo, paciente. ¿Con quién? Para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La Biblia nos cuenta, en la mejor definición de amor que podemos encontrar en la Biblia, si usted le preguntan ¿qué es amor?, apréndase 1 Corintios 13, que es el que vamos a estar estudiando en esta serie. Y comienza describiéndonos el amor con una característica especial. Yo me lo puedo imaginar como una flota de barcos que marchan dispuestos a vencer todo obstáculo. Y frente a esa flotilla, un acorazado que va de primero, un escudero. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo acerca del amor es que el amor es paciente. Abra su Biblia en 1 Corintios 13. Leamos el versículo 4. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. Hay una versión que dice sufrido, ¿cierto? Pues realmente la palabra original en el griego es paciencia, no sufrimiento. Y voy a explicarle un poquito acerca de esta palabra. La palabra griega que usa para paciencia o en otras versiones sufrimiento, es una palabra que en sentido figurado quiere decir tardar en hervir. Diga conmigo, tardar en hervir. Cuando en la época de Jesús usaban esa palabra paciencia, le estaban diciendo tarde en hervir. Quiero decirle algo importante. ¿Cuál es el factor primordial para que el agua entre en ebullición? Tal vez el tamaño del fogón puede afectar, pero no. Tal vez el tamaño de la olla,
puede influir, pero no. El fogón no influye porque usted puede tener un gran fogón, pero una llama chiquitica. Lo puede tener en bajo, así el fogón sea grande. Lo que más influye para que el agua hierva es la cantidad de fuego que haya. La cantidad de fuego determina qué tanto algo puede hervir. Si hierve despacio es porque la llama es floja. La paciencia mantiene la llama en bajo. Esa es la paciencia, mantener la llama en bajo. La paciencia no es ingenua. Es decir, voy a ser paciente, voy a ignorar la cantidad de golpes e insultos que me estás haciendo. No, eso no es paciencia. No es ignorar lo que el otro está haciendo. No es decir, voy a hacer de cuenta que no hay nada. La paciencia es mantener bajo, es esperar, es escuchar, es tardar en hervir. Y hay algunos que herven rápido, ¿no? Algunos que hervimos rápido. Un fosforito y de una vez hay una chispa hirviendo dentro de nosotros. Esa es la forma en que Dios nos trata. Dios tarda en hervir. A pesar de que somos demasiado deudores delante de Él, Dios no herve de inmediato. Dios, su llama es demasiado baja. Y Jesús nos ilustra la paciencia de Dios con una parábola. Es una parábola muy conocida. Recuerde que una parábola es una historia que nos recuerda un principio espiritual. Y es la parábola del rey y el deudor injusto. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 26. Quiero invitarlo a que la abra. Mateo, capítulo 18, versículo 26 al 27. ¿Cuántos lo tienen? Diga amén. Si no lo ha encontrado, diga misericordia. Vamos a esperarlo un momento. Dice la Biblia. Entonces el siervo, antes de leerla voy a ponerlo en contexto. Había un rey que decidió hacer cuentas con los de su reino, con la gente que le debía plata. Y llamó a uno que le debía demasiado dinero. Ahí dice muchos talentos. ¿Cuántos dice en su Biblia? En el versículo 25. ¿Cuántos? 10,000 talentos. Se los voy a decir en términos paisas. Eso es aproximadamente 50,000 billones de pesos. Yo no sé si usted entiende cuántos ceros hay. Tendría que trabajar más o menos 1,000 años para poder pagar la deuda. Y todo lo que trabajase para pagar esa deuda. Es decir, una deuda impagable. Y nos dice aquí la Biblia, entonces ese siervo que debía esa gran cantidad de dinero, cayó postrado ante él. ¿Ante quién? Ante el rey. Diciendo, ten compasión conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. A mí me encanta como lo dice la Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? El siervo le dice de esta manera, en esta versión, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia. La palabra original es paciencia. Acá le usamos, ten paciencia conmigo. Lo interesante es que esa palabra que usa Jesús ahí, para paciencia no se usa sino solo 2 veces en toda la Biblia. Y la usa Jesús
solamente en esta parábola. La palabra paciencia se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, pero se usa otra palabra en griego. La palabra aquí paciencia, de este tipo de paciencia, solo se usa 2 veces y solamente se usa en este pasaje. ¿Sabe por qué? Jesús quería revelar algo. Que la paciencia es algo que más que una virtud que usamos, como aguantar en la fila, tengo paciencia. Tener que esperar, tengo paciencia. Jesús no se refería a ese tipo de paciencia. La paciencia es la alfombra roja para que la gracia de Dios venga hacia nosotros. La paciencia es necesaria para que la misericordia de Dios venga delante de nosotros. Note que el hombre que se postró frente al reino le dijo, perdóname, ten misericordia. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Ten paciencia. Porque la paciencia es el ingrediente necesario para la misericordia y para el perdón. ¿Me hago entender? El rey fue paciente. Y el hombre de la deuda, adivine qué recibió: misericordia y perdón. Porque ¿a qué apeló? A la paciencia. A que el rey no hirviera, sino que se tranquilizara. La persona que acaba de recibir ese don especial sale y va a los barrios bajos. Sale del trono, del castillo, y se va a los barrios bajos. Y allí se encuentra un hombre. Yo creo que ese que le perdonaron esa deuda iba contento. Pero hasta que vio pasar un hombre que le debía lo de 2 meses de trabajo. ¿Lo de 2 meses es mucho o es poquito? Para algunos puede ser mucho, pero a comparación de la deuda que le perdonaron a este era demasiado. Acuérdense que a él le perdonaron casi lo de 1000 años de trabajo. Entonces nos dice en el versículo 18, versículo 32 lo siguiente. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Este hombre llevaba una libreta con un sello fresquito que decía pagado, perdonado. Pero apenas se encontró con el otro, se le olvidó eso que llevaba en sus brazos, que le había sido perdonada esa gran deuda. Y se le cambió el genio, empezó a hervir. Y lo cogió del cuello. Y el hombre, el consiervo, que le dijo, ten paciencia conmigo. ¿Ten qué? Paciencia conmigo. La paciencia del rey no marcó ninguna diferencia en este consiervo. Se espera que el que al mucho se le perdone, mucho ame. Pero no fue así con este hombre. Este hombre había olvidado lo que llevaba en sus manos, que decía completamente pagado, saldada la deuda. Lo había olvidado por completo. No le sorprendió para nada la gracia del rey. Simplemente había encontrado una tarjeta de salida a la cárcel y era lo único que le interesaba. Me libré de la cárcel, nada más. ¿Realmente había apreciado el regalo que había recibido? ¿Realmente había valorado la misericordia del rey? Si le resulta difícil tener paciencia, quizás debe hacerse usted la misma pregunta. ¿Hasta qué punto está usted familiarizado con la paciencia de Dios? Tal vez usted en su Biblia tenga versículos subrayados que hablen de, y Dios es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Tal vez usted hasta se lo sabe de memoria. Pero ¿qué con su reacción de hervir rápido cuando otros cometen faltas? ¿Qué con ese enojo que está a flor de piel cuando alguien nos hace una falta? Tal vez
hemos olvidado la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Tal vez no estás experimentando la paciencia que Dios ha tenido contigo, porque quiero decirte algo. Quien no es paciente con su prójimo no está disfrutando de la paciencia que Dios le está ofreciendo. Porque aquellos que reconocen el gran regalo que Dios ha dado al perdonar, salen al balcón y se asoman y ven los pedazos de papel ahí tirados que dicen la deuda ha sido pagada. Cuando Jesús dice consumado es. La paciencia recibida de forma significativa resulta en paciencia ejercida, sin restricciones. Pero la paciencia que nunca se recibió trae como resultado un montón de problemas, incluyendo la cárcel. No sé si usted sabe cómo termina esa parábola, pero cuando el rey se entera de lo que hizo el siervo al que le había perdonado la deuda, lo manda a llamar y le dijo: ¿cómo es posible que yo te perdoné semejante deuda de 1000 años y tú no fuiste capaz de perdonar esa pequeña deuda? Algunos pueden decir, sí, pero eso es una parábola, es una historia. Dios no me va a meter a la cárcel por enojarme con mi esposa. El egocentrismo, la amargura y el enojo forman muros poderosos, ataduras que esclavizan. Y esos son peor que cualquier otra cárcel. Porque hay personas que viven encarceladas por la amargura y el enojo. Y aunque intenten salir, están allí atados. La ingratitud produce murallas, produce esclavitud. Pero nuestro Dios nos ayuda rápidamente a evitar eso. Hace más que exigirnos paciencia, Él la ofrece. Algo interesante es que Dios no nos dice desde el cielo, tengan paciencia. Él bajó y nos la ofreció. Él bajó y nos mostró cómo vivir en paciencia. Y Él nos dice, es posible. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, nos dice la Biblia. Ahí en Gálatas capítulo 5, 22 nos dice, ustedes quieren vivir bien, pues el Espíritu Santo le ofrece una gran cantidad de fruto. Y entre ellos nos dice, amor, gozo, paz. ¿Y qué? Paciencia. Paciencia. Si usted se ha impacientado con las situaciones, si usted es impaciente frente a las circunstancias de esta vida, si usted es rápido en encenderse y difícil en apagarse, usted debe ser insistente en pedirle a Dios. Algunos dicen, no, pastor, pero es que si yo pido paciencia me va a traer prueba. Pues probablemente es necesario pasar por dificultades. Pero la paciencia es algo necesario en nuestra vida. Es una virtud del amor. Es la primera característica del amor. Usted no debe actuar por el miedo, usted debe actuar por el amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que tu impaciencia es el resultado de tu falta de entendimiento? ¿Qué dice el proverbio? El que tarda en airarse es grande ¿en qué? ¿Es grande en qué? Dígalo más fuerte, en entendimiento. Yo aprendí parte de este principio. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Subido en el metro, sentado en una silla, un hombre entra con 2 niños, se sienta al lado mío el papá y al hijo mayor lo sienta en las piernas. El menor no quería nada. Empieza a coger el tubo de la mitad del vagón y empieza a dar círculos. Y empieza a gritar el niño de 3 años. Yo lo observo y miro al papá y vuelvo y miro al niño. Algo dentro de mí empieza a encenderse. De repente el niño que estaba en las piernas de más o menos 5 años se pone a llorar y a gritar y se baja de las piernas. El niño de 3 años que sigue corriendo alrededor del tubo de repente empieza a moverse en medio del vagón que no estaba tan lleno.
El niño de 5 años que grita, vuelve y le pide al papá que lo siente en las piernas. Yo vuelvo y lo miro y pienso, qué falta de autoridad. Y dentro de mí algo que ya está hirviendo. A punto de hablar con ese hombre. El niño de 3 años corre y un hombre que estaba leyendo el periódico, ¡pum!, recibe el golpe del niño de 3 años y su periódico cae al piso. Mientras el niño de 5 años vuelve y le dice, papá, vuélveme a alzar. Estoy a punto de hablarle con enojo al hombre y decirle cómo no es capaz de controlar a sus hijos. Cuando de repente él voltea a mirarme sin yo decirle nada, me dice, entiendo en parte cómo se sienten mis hijos, pero la verdad ni sé cómo sentirme. Nos acabamos de enterar que mi esposa, la mamá de ellos, ha muerto. Quedé sin palabras. Esta ilustración no es real, la saqué de un libro, pero ayuda a un entendimiento real de una situación que alguien vivió. En ese momento, a este hombre que sí vivió esta situación en un metro, se quedó sin palabras para decirle. Lo que era un enojo se convirtió en misericordia y consideración hacia este otro hombre. Se convirtió en misericordia. Y es exactamente lo que nos dice Proverbios. El que tarda en airarse es grande ¿en qué? La paciencia siempre va unida al entendimiento. Y eso nos lo ratifica Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y dice Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. No olvide la relación entre entendimiento y paciencia. Si usted es rápido para hablar, probablemente usted es rápido en encenderse. Si usted es dado a esperar, es dado a escuchar, probablemente usted está aprendiendo a amar, porque la primera virtud del amor es paciencia. Dice la Biblia también en Proverbios, este no lo tengo aquí, dice Proverbios 24:3, con sabiduría edificará la casa y con prudencia se afirmará. Si usted en su relación en pareja le cuesta escuchar, si usted en su relación entre padre e hijo le cuesta escuchar, es rápido en hablar, probablemente usted va a tener dificultades en mostrar amor. Recuerde, el amor es una decisión, no es un sentimiento. En 1954, en París, Francia, un hombre llamado Eric Wilson era un periodista. Y este hombre era judío. 10 años antes de ser periodista había vivido un infierno. Porque para esa época acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial. Él había sufrido mucho. Pero ya habían pasado 10 años. Y ahora era un periodista, le gustaba escribir. Y tuvo la oportunidad de ir a entrevistar a un hombre muy famoso, ya de canas, más o menos 70 años. Un francés estaba emocionado, ese muchacho, al ir a hacer esa entrevista. Cuando llegó a hacerle la entrevista al hombre, se sentaron, el hombre anciano había ganado el Premio Nobel de Literatura, era una eminencia. Entonces, cuando se sentaron, este hombre de canas, cristiano, empezaron la conversación. Y lo interesante es que cada vez que el periodista empezaba a preguntarle algo, el hombre anciano siempre encaminaba la
conversación hacia Jesús. Ah, tú eres judío, entonces vives en Israel. Ah, sí, Señor. Ah, Israel, ¿sabías que allí nació el Mesías? ¿Sabías que el Hijo de Dios nació allí? Entonces el periodista se sentía incómodo y cambiaba la conversación. Ay, ustedes los judíos siguen el Antiguo Testamento. ¿Sabías que hay más de 300 profecías que hablan de Jesús? Y el periodista cambiaba la conversación. Y así durante un rato, hasta que el periodista cerró su agenda con fuerza, metió el lapicero con rabia y escribió y dijo las siguientes palabras: Señor, usted habla de Cristo. A los cristianos les encanta hablar de Él. La pasión de Cristo, la agonía de Cristo, la muerte de Cristo. En la religión de ustedes es lo único que hablan. Pues muy bien, quiero que sepa que hace 10 años, no muy lejos de aquí, conocía a niños judíos que sufrieron 1000 veces más, 6 millones de veces más que Cristo en la cruz. Y no hablamos de ellos. ¿Lo entiende? No hablamos de ellos. Y se levantó airado y cogió la puerta y iba a salir enojado. El hombre estaba cargado, el joven. En ese momento el hombre cristiano se paró y antes de que saliera detuvo la puerta, lo cogió de la mano y lo llevó al sillón. Y en ese momento el hombre anciano empezó a llorar. Después de llorar le dijo al joven: ¿quieres que hablemos de eso? Cuéntame lo que te pasó. Cuéntame lo que pasó en esos trenes. Cuéntame lo que has vivido. Quiero escucharlo. Y empezó a desahogarse. Y en ese momento comenzó una linda amistad. Y este joven empezó a escribir todo lo que vivió. Y se convirtió en un libro muy famoso llamado Night, La Noche, donde habla todo lo que pasó ese joven judío en el holocausto nazi. Después este hombre, este joven, ganó el premio Nobel de Paz. Pero ¿qué hubiese pasado si ese hombre anciano cristiano hubiese dejado que la puerta se cerrase y el joven saliese iracundo? ¿Qué hubiese pasado si este hombre anciano hubiese respondido con el mismo enojo al joven? Se hubiese perdido la oportunidad de una gran amistad que duró hasta la muerte del anciano. Se hubiese perdido tal vez de escribir esas memorias que tenía guardadas en el corazón, llenas de resentimiento, llenas de odio. Usted ni yo sabemos lo que la misericordia, el amor y en especial la paciencia pueden lograr en el corazón de otros seres humanos. Quiero terminar diciéndole algo. Segunda de Pedro 3:9 nos dice lo siguiente: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si Dios es paciente conmigo, no le podría pasar algo de esa paciencia a los demás. Si Dios es paciente contigo, no le podrías pasar de esa paciencia a los demás. Claro que podemos hacerlo. Porque antes de cualquier cosa el amor es paciente. Vamos a orar. Quiero que en esta mañana piense en alguien que le colma la paciencia a usted, alguien que lo hace encender rápidamente. Y quiero que mientras oremos usted le diga: Dios, ayúdame. Ayúdame esta semana a eso que tú has derramado sobre mí. Porque Señor, tú no has quitado tu misericordia de mí, porque merecería el infierno, merecería
permanecer en una cárcel, merecería muchas cosas horribles, pero tú las rompiste en la cruz del Calvario. Tú pagaste la deuda de nuestra culpa, Señor, a través de Jesús. Tú pagaste, Señor, lo que te debíamos, sin merecerlo, Señor. Pero qué fácil olvidamos ese pago cuando vemos a esa persona que nos colma la paciencia. Qué fácil se nos olvida que somos cristianos cuando nuestra pareja nos habla de mala manera. Qué fácil se nos olvida tu amor y tu misericordia cuando en el tráfico alguien nos grita desde otro vehículo. Qué fácil se nos quita ese amor. Qué fácil hervimos, Señor. Hoy, Padre, queremos pedirte que nos ayudes a poner en práctica tu amor. Quiero que piense en esa persona en este momento. Vamos a hacer una oración porque esta semana usted va a tener la oportunidad de mostrar paciencia. Padre, ponemos en tus manos. Piensa en esa persona. Y te pido en el nombre de Jesús que cuando me encuentre con ella, con él, pueda demostrar esto que tú me has dado, Señor, esto que tú rebosaste sobre mi vida, abundantemente y sin medida. Tú has tenido paciencia conmigo, Señor. Ayúdame a tener paciencia. Ayúdame a tardar en hervir frente a esa persona. Ayúdame a mirarla de otra manera. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, misericordioso, Señor. Tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Ayúdanos a ser como tú, Señor. A ser representantes de tu reino y a mostrar paciencia a quienes son difíciles con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cuántos se alegran que Dios quiere ayudarnos a tener paciencia? Amén. Si usted tiene paciencia, está amando. Amén. Mira el que está a tu lado. Ten paciencia, porque eso demuestra que amas. Amén. Vamos a invitar, si usted es bíblicamente bautizado, voy a invitarlo a que se ponga de pie un instante. Voy a invitarlo a que